toda reforma o toda iniciativa de ley tiene un origen. Al tener un origen, obviamente que tiene un promotor o un grupo de promotores. En el caso de la reforma que nos ocupa, y que esto comenzó a salir o a surgir el día 15 de diciembre del año pasado, todos nos comenzamos a preguntar quién está avalando esta reforma, quién está atrás de la reforma al artículo 24 constitucional. ¿Se hace necesaria? Y si se hace necesaria, ¿quién de la población la solicitó? Porque una reforma constitucional no puede resolverse en un día, como lo hicieron los diputados federales, y que en un día la examinaron, en un día la analizaron. Verdaderamente, la reforma al artículo 24 como está, verdaderamente le agrega algo a la libertad religiosa. Es una pregunta que conviene examinar en todo examen que se haga respecto al artículo 24. En porcentajes de 100 centímetros de libertad religiosa, ¿le agregará siquiera un centímetro esta reforma o este agregado que hizo la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión al artículo 24? Combinarle o hacer una combinación de convicciones éticas y de conciencia, o mezclar normas morales con normas jurídicas. Por lo menos los que cursamos Introducción al Estudio del Derecho y tomamos como base al maestro García Maínez, él nos hacía un cuadrito donde hacía una separación y decía, nos daba características de lo que eran las normas morales y lo que eran las normas jurídicas. La mayoría quizás recordemos que nos decían las normas morales eran propiamente de la conciencia. Si nos remontamos al gran maestro Immanuel Kant, que es el primero que habla del tribunal interno de la conciencia, desde ahí y hasta la fecha ha quedado resuelto que las cosas de la conciencia y las cosas internas corresponden exclusivamente a la persona humana y a su tribunal, que sea la conciencia. Creo que son los tres aspectos fundamentales, por lo cual, hablando con razonamientos lógicos y a lo que el pueblo está demandando, ustedes deben rechazar la reforma al artículo 24 constitucional, como valientemente lo hizo en primer lugar los 13 diputados del PRI del estado de Morelos, como también lo hicieron todos los del PRD y uno del PAN, como todos los del PAN y del PRI lo hicieron en Michoacán, y todos los del PRI, del PRD y PT lo hicieron en Zacatecas, y como todas las fracciones lo hicieron también en Baja California Norte. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Oreste Sánchez. Le damos la palabra en consecuencia, después de que el pueblo quintanarroense los ha elegido para estar ocupando esa curul que cada uno de vosotros tiene, es legislar no a favor de un partido, legislar no a favor de una corriente, no, es legislar a favor de todos los quintanarroenses que los han elegido a cada uno de ustedes. Escuchen a sus ciudadanos, se han acercado con ustedes, se han manifestado con ustedes, se han acercado con ustedes, se han tocado sus puertas y les han dicho, señora diputada, recházalo, no lo queremos nosotros. Y si el pueblo de Quintana Roo no lo quiere, ¿por qué entonces votarlo a favor? Más bien, como decía el artículo 39 constitucional, ustedes tienen una obligación, legislar para el pueblo que los ha elegido. Y si el pueblo quintanarroense les está pidiendo, rechácenlo, esa debe de ser su obligación, porque ustedes están por ellos y para defender a ellos. Las razones por las cuales consideramos que esta reforma constitucional al artículo 24 no trae ningún beneficio para el país, para la sociedad en general, y todo lo contrario, consideramos que es una reforma que no tiene razón de ser. Los padres tenemos amplia libertad para enseñar a nuestros hijos en la doctrina o en la religión que nosotros queramos. Esa es nuestra realidad. Existe también el derecho a no tener religión.
a que cada persona de forma libre decida cambiar o decida adoptar una nueva ideología religiosa. Así lo marca un principio de derecho que debe de existir en cuestión de libertades la máxima ampliación y la mínima restricción necesaria. Esa mínima restricción necesaria está establecida en el artículo 130, está en el artículo 27, está en el artículo 3, está en el artículo 5 y está en el artículo 24. Curiosamente, estos artículos, que son los que limitan la participación de las iglesias en posesión o ser concesionarios de medios masivos de comunicación, en participar en la educación pública del país, en la separación que debe existir entre el Estado y las iglesias, son precisamente esos artículos los que encontramos en el dictamen que presenta el Congreso de la Unión en la parte que le corresponde a los diputados del día 15 de diciembre, lo que ya leía el doctor Orestes. Con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de él se requerirá tanto la revisión de los artículos 3, 5, 27 y 130, como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Sin embargo, por el momento, solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución. Si bien es cierto que a primera vista la reforma al artículo 24 constitucional, en la que se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y tener o adoptar la que sea de su agrado, pudiera resultar hasta baladí, pues nuestra Carta Magna supone ya tales derechos. Una segunda lectura que incluye el contexto en que se originara la reforma nos da una visión más amplia y diferente de la misma y debiera llamarnos a moderar. Como hombre de letras que soy, debo decir, o quizá mejor coincidir con otras voces que acusan la pésima redacción de la reforma que se pretende aprobar, que la redacción de la misma indigna del Senado. Por ambigua abre la puerta a toda suerte de especulaciones y hasta a la posición de algunos legisladores que, con razón, señalan lo innecesario de modificar este artículo de nuestra Constitución. Estoy a favor de esta postura. No a la reforma al artículo 24 constitucional. Muchas gracias. Ya tengo un abogado, que es una licenciada que me está asesorando en esos términos también, y también nos dio a conocer la cascada de reformas que se darían de otros artículos importantes, sobre todo el artículo 3 constitucional. Yo le dije ahí claramente a los que estuvieron en esta ocasión de que no voy a votar una situación de que esté a contra del pueblo, a contra de la ciudadanía. Yo como maestro, también soy maestro, sería el primero de que yo afectaría prácticamente la educación del país. Por eso agradecemos de verdad que el Foro Cívico México Laico nos haya acompañado hoy. A mí me parece muy interesante las preguntas que nos hace el licenciado Orestes, nos dejan tema para reflexionar, y en esta suma de reflexiones que ustedes nos han hecho, muchas gracias al licenciado Jacobo Gutiérrez por iniciar leyendo ese artículo 39. Yo creo que forma parte de lo que tenemos que reflexionar y que también muy intensamente convencernos, y el reto de integrar en esa pretendida reforma los temas del concepto ético, que creo que es un tema muy delicado en el que habría que estar reflexionando. Y comenzábamos hace un momentito la intervención de don Nicolás Durán, que por supuesto coincide mucho con la del diputado Adrián Calvillo, en el sentido de que ya aporta además en el sentido de las libertades religiosas esta reforma. Agradecerles a la diputada Londra, al diputado Luciano Simán, al diputado Freddy Marrú, al diputado Meckler, a la diputada Jacqueline, que recién tuvo que salir, y por supuesto, diputado, también a ustedes, agradecerle por el que esté aquí con Adolfo, que está